fiesta. Amén. Cuando ustedes encuentren este texto, vamos a darle lectura una vez más. Colosenses 2, 16 y 17. Y esta es nuestra celebración profética de las cosas por venir. ¿A cuántos les interesan las cosas que habrán de suceder? Hermanos, Dios es el Dios que anuncia las cosas por venir desde el principio. Y todos, creo que es rara la persona que no tiene interés respecto de lo que habrá de acontecer el día de mañana. Amén. Pero Dios nos da las noticias por adelantado. ¿Pueden darle a Dios un fuerte aplauso por eso? Amén. Apláudale al Señor porque Él es el que nos da por adelantado las noticias. Entonces, por favor, les pido que le den lectura en voz alta al texto. Muy bien. Entonces, al inicio de la reunión compartíamos, hermanos, respecto de el punto de partida con el cual nosotros, que somos injertados en la vid verdadera, que somos injertados en el pueblo de Israel, vamos aprendiendo. Y lo primero que tenemos que asumir como una actitud que nos tiene que caracterizar es no juzgar. No juzgar, y obviamente también, ¿verdad?, que quienes desconocen estas cosas juzguen. Aquí el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, está llamando a la congregación, a la comunidad que seguramente no tenía contacto con las fiestas bíblicas, no tenía contacto con la dieta kosher o la comida, la dieta bíblica, o quizás no sabía sobre los días de Rosh Hodesh, es decir, el conteo de los meses según la Biblia. Y ahora hay una parte de la congregación que tiene interés en estas cosas, y a ellos, ¿verdad?, principalmente a ellos les dije, no juzgues respecto de esto. Amén. Entonces vamos a aprender el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir. Entonces, hermanos, las fiestas de Dios tienen características que ninguna otra actividad o fiesta o celebración del hombre puede tener, porque son históricas, son prácticas, son espirituales, pero también son proféticas, ¿de acuerdo? Son proféticas, y como decía, mi interés en esta ocasión es poder enfatizar respecto a las cosas por venir, ¿ok? Respecto a las cosas por venir. Y aunque sean sombras, nuestra sombra va con nosotros. Y como decía hace un momento, las sombras proféticas todavía no se cumplen completamente. En las fiestas de primavera nosotros encontramos, hermanos, y aprendemos mucho respecto, que hablan acerca del Cordero de Dios, del pan sin levadura, el pan vivo que vino del cielo, y que hablan también acerca, hermanos, de la resurrección de Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo. Amén. Cuando se escribe el libro de los Hechos, se mencionan estas cosas, ¿verdad? Se dice que estas cosas tienen que ver con estas celebraciones bíblicas de la primavera. Pero ahora estamos en otoño, ahora estamos en otra temporada más que Dios, hermanos, nos va a enseñar de las cosas por venir. Amén. Las cosas por venir, y un cuadro que tiene muy concreto las fiestas de otoño es que hablan del día del Señor, ¿ok? El día del Señor que pronto vendrá, ¿ok? El día del Señor, y eso quiero compartir. Y quiero empezar, hermanos, por decir que todos juntos podamos decir Shana Tova. ¿Cómo decimos? Shana Tova. A ver, a su hermano que está junto, dígale Shana Tova. ¿Y qué quiere decir eso? Feliz año, ¿verdad? Feliz año bueno y dulce. Shana Tova, felicidades, es una felicitación. Como pues nosotros por costumbre, cuando ya el calendario que tenemos concluye y hacemos una fiesta, una celebración, y estamos contentos porque un año terminó. De acuerdo, hermanos, al calendario bíblico, el calendario bíblico tiene 4 inicios de año, ¿de acuerdo? Está el inicio de año en Éxodo,
que se refiere al tiempo de la observación de las fiestas, el inicio de año. Pero este es el inicio de año civil o el calendario civil. ¿Y se cuentan cuántos años? Exactamente, ¿verdad? 5,780. Y de pronto, pues bueno, nos detenemos a pensar si es de extrañarse el conteo. Pero bueno, hermanos, no debe ser así. Porque a pesar de que diferentes culturas llevan diferentes conteos del año, este conteo tiene algo muy particular y por eso lo hace interesante. Porque, hermano, este conteo de años se cuenta desde la creación de Adán y Eva. Entonces, hermanos, desde que Dios creó a Adán y Eva comenzó este conteo del pueblo de Israel, y hasta el día de hoy se cuentan 5,780 años, cuando Dios creó al primer hombre consciente. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, han transcurrido tal cantidad de años que, bueno, pues entonces algo nos están anunciando, y eso es de lo que yo quiero hablar también, muy brevemente, solamente hacer esa referencia, hermanos, de que nosotros en nuestro conteo de 2000 años vemos una parte de la historia de la humanidad muy importante, muy interesante. Pero el conteo de los 5,780 años nos llevan diciendo que hay 2000 años que no hubo Torah, no hubo palabra de Dios como lo es la escritura, y hubo otros 2000 años con Torah, y después otros 2000 años con Mesías. Entonces, hablando de las profecías y hablando de lo porvenir, podemos saber, hermanos, que el año el año 6000, que cuenta como el séptimo milenio, ya está muy cerca. ¿De acuerdo? Ya está muy cerca. Aún a pesar que también hay opinión de muchos que las fechas van todavía más adelantadas. Pero, hermanos, 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó. Y Dios creó en el sexto día al hombre, y el hombre entró en ese reposo de Dios, en ese Shabbat de Dios, en ese milenio. Y sin embargo, a causa del pecado, no completó ese milenio. ¿De acuerdo? Así que hay un conteo una vez más desde entonces, hermanos, y vamos a 6,000 años, y va a entrar el séptimo milenio. Y bueno, pues esta parte es la interesante para todos, porque ese séptimo milenio va a ser un tiempo de reposo para la humanidad, y va a ser ese tiempo precioso, hermanos, en que encontramos los relatos del libro de Apocalipsis, cuando Cristo reinará en la tierra. ¿Dicen amén? ¿Le dan un aplauso al Señor? Bueno, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad cuando nacimos de ponernos el nombre, o de escoger a nuestros padres, o de elegir el lugar donde íbamos a vivir. Alguien lo dispuso por nosotros, y alguien lo dispuso desde el principio. Así que tenemos que reconocer que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, que Dios es nuestro creador. Dios es nuestro hacedor. Los seres humanos y la humanidad no llegó por sí sola, no se hizo a sí misma. La humanidad fue creada por Dios con un perfecto propósito, hermanos, y Dios ha sido fiel a su palabra, y Dios ha sido fiel a su propósito, que desde que creó al primer hombre, ¿verdad?, hasta el día de hoy, Él siempre ha querido que haya una relación perfecta, una comunión con Dios, que estemos unidos a Dios, hermanos amados. Y ahora nosotros podemos darle gracias a Dios porque por medio de Jesucristo estamos unidos al Padre. Amén. ¿Cuántos están unidos a Dios? Gracias a Dios por Jesucristo, porque estamos reconciliados, hermanos, porque ahora estamos en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Yo creo que los propósitos de Dios se están cumpliendo. Yo creo que los propósitos eternos de Dios se están cumpliendo y se cumplen en nuestra vida, y nosotros somos testimonio de eso.
Así, hermanos amados, como el pueblo de Israel a lo largo de la historia que nos relata la Biblia, también da testimonio de ese propósito maravilloso. Así que, hermanos, yo los animo para que cobren esperanza y que veamos en lo porvenir que las cosas no serán iguales y que nos espera un futuro glorioso delante de la presencia de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Hay que estar agradecidos con Dios porque esta historia, la historia de la humanidad, se llega a contar hasta 5,780 años. ¿Dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, Shana Tová, feliz año, hermanos. Pero también este tiempo tiene algo especial, esta fecha tiene algo importante, y eso importante es que si nosotros nosotros podemos recordar estas cosas y pensar desde cuándo Dios comenzó esta historia de la humanidad, pero también Dios pasa lista, ¿sí? Por eso Rosh Hashanah, esta palabra hebrea, estas dos palabras hebreas que se traducen como cabeza de año o coronación de año, es el momento, hermano, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso y Rey del universo, va a pasar lista a toda la humanidad. Es un momento de revisión, es un momento, hermanos, de que se decida, ¿verdad?, el futuro de cada uno de nosotros. Entonces, ABC de Rosh Hashanah tiene que ver, hermanos, con este momento de juicio. Amén. ¿Pueden, por favor, los niños, quítenle el libro? Ok, gracias. No jugar. Bueno, entonces ABC de Rosh Hashanah, hermanos, tiene que ver con el juicio. Y es que, hermanos, delante de la presencia de Dios, nosotros, toda la humanidad, lo sepa o no lo sepa, está ante la presencia de Dios en una posición de juicio. Ahora, solo quiero complementar esto y darles algunas cositas más respecto de esto. Número uno, hermanos, la palabra tefilá. Tefilá, ¿qué es tefilá? Tefilá es oración, ¿verdad? La palabra tefilá significa estar en juicio. Y esto no lo contemplamos desde nuestro contexto de la oración. Pero verdaderamente cuando alguien ora, dobla sus rodillas y se postra, ¿sí o no? Esta postura, como si estuviera delante de la presencia de Dios, hace referencia a que realmente toda vez que tú te acercas a la presencia de Dios para orar, lo primero la primera impresión que llega es la de estar en juicio delante del Rey. ¿Ok? Nosotros no llegamos simplemente así porque sí. Tefilá tiene que ver con tomar una posición, una postura de alguien que está a la mirada del rey. Ustedes se acuerdan de la historia de Esther, cuando ella, ¿verdad?, se acercó al rey sin permiso, y en ese momento, ¿verdad?, estaba en una posición de juicio porque ella podía morir instantáneamente. Entonces, hermanos, nosotros al hacer la tefilá, la oración, orar, no debe venir con altivez, no debe de venir con orgullo. Lo primero que tiene que entender es que usted está en una posición de juicio delante del Todopoderoso, por lo cual usted debe de saber el protocolo. Digan protocolo. Usted debe de saber cómo entrar a la presencia de Dios. Usted debe de saber cómo presentarse delante de la presencia de Dios. Usted tiene que saber cómo llegar. Hay una parte importante de esto, y es el perdón, y es el arrepentimiento, y es la humillación, y es el quebrantamiento, porque, hermanos, Dios es juez de toda la tierra. Amén. Y Él juzga, hermanos, a todos y le da a cada cual según sus obras. Pero, hermanos, es que por su misericordia nosotros todavía estamos aquí. Denle un aplauso al Señor, hermanos, por esto. Dios en este día, y no hay otro día, porque si no estamos, hermanos, conectados con el cielo y no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, no lo vamos a poder hacer después. Este es el momento y este es el tiempo, y eso es lo que hay que saber. Que también, ¿verdad?, a esta celebración y a este conteo se le añade el hecho de que Dios toma decisión quién vivirá y quién morirá.
Qué importante es, ¿verdad, hermanos? Que Dios determine ya de anticipado proféticamente lo que viene a continuación. Así que por eso yo creo, hermanos, que en este juicio nosotros debemos buscar ganar el juicio. ¿Sí o no? ¿O quién quiere perder el juicio? ¿Quién quiere ser acusado de culpa? ¿Quién quiere ser reo de muerte? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Alabemos a Dios, hermanos, porque alcanzamos su gracia, alcanzamos su favor, alcanzamos su misericordia. Pero, hermanos, nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar bien con el Señor. Ojalá, ¿verdad? Y nosotros al llegar estos días no tengamos nada que hayamos dejado pendientes, que hayamos hecho como nuestro Santo Maestro nos dice: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros día a día, momento a momento, venimos a la presencia de Dios a lo largo de todo el año y le decimos: Señor, vamos a estar a cuentas, he cometido este error, he cometido este pecado, nada te he ocultado y nada no he negado que lo he hecho, perdóname. Hermanos, no tendremos cuentas pendientes con Dios. Yo a los hermanos por la mañana les hacía referencia de esto, que la gente espera arreglar las cuentas en el cielo, espera que cuando muera y llegue delante de la presencia de Dios, entonces le pida perdón o le dé la explicación de su vida. No, hermano, es en esta vida, en esta tierra, y año con año Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Porque si las cuentas están claras en esta vida, en la vida venidera, hermano, no va a haber nada que aclarar. Lo único que vamos a oír es de Dios: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero queremos escuchar esas palabras, pero necesitamos reflexionar y necesitamos arreglar las cuentas ahora, aquí. Hermano, Dios nos quiere liberar de esa presión, Dios nos quiere liberar de esa carga. No tenemos que acumular año con año multitud de pecado, no tenemos por qué estar llevándolo todo y desgastarnos, enfermarnos, hermanos, sufrir. Hermano, podemos venir a la presencia de Dios en un día como hoy y decirle: Señor, perdóname, estos han sido mis pecados, esto es lo que yo he hecho, perdóname lo que sé que hice, y aún perdóname de lo que ni siquiera yo sé que he hecho. Amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios es el juez de toda la tierra? Él pasa lista a los ejércitos celestiales, y Él está pasando lista a toda la humanidad, y está determinando, hermanos, quién se va y quién se queda. Y hermanos, como decía yo hace un momento, vamos a ganar el juicio. Algo lindo y especial que tiene el juicio en la cultura del pueblo de Dios, a diferencia de cualquier nación, porque cualquier pueblo y cualquier nación generalmente siempre, ¿verdad?, nadie se presume inocente, sino hasta que se demuestre que lo es. Pero en la cultura del pueblo de Dios todos pueden presumirse inocente hasta que quede totalmente evidenciado que se es culpable. ¿De acuerdo? Es la característica sin igual, que siempre está a favor, ¿verdad?, de nosotros. No está en nuestra contra, y Dios nos está persiguiendo, y Dios no nos está buscando a ver a qué horas cometemos un error para instantáneamente culparlos y ni siquiera darnos la oportunidad de poder saber si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Hermanos, Dios está a favor, ¿verdad?, muchas veces, y Él, hasta que queda absolutamente comprobado que alguien es culpable, lo es, y no antes. Así que, hermanos, yo creo que tenemos muchas cosas a favor de las cuales tenemos que echar mano en este día y en estos días, puesto que son 10 días hasta la fiesta del Día del Perdón. Si nosotros, hermanos, todavía tenemos algo que hablar con Dios o estar a cuentas, tenemos esos 10 días. Aunque este día Dios toma decisión, ¿verdad?, de muchos, pero hay algunos que la palabra de Dios podría decir, ¿verdad?, bueno, este ni es frío ni es caliente, ¿qué voy a hacer con él? Así que Dios hace una cuenta de 10 días máximo hasta el día de Yom Kippur para decidir qué va a suceder, hermanos. Pero tenemos que ganar este juicio. Amén. Tenemos que ganar este juicio. ¿Cómo vamos a hacer? Solamente vamos a hacer lo que Jesús nos ha enseñado. Y Él dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Así que nosotros necesitamos una actitud de arrepentimiento. Nosotros tenemos que reconocer que Dios sigue siendo Dios. Nosotros tenemos que reconocer que Él es el soberano de la creación. Nosotros tenemos que tener sabiduría de lo alto, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hermanos, nosotros estamos sujetos a Dios. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él está en todo lugar, pero Él habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Así que estamos delante de Dios, y que no estemos desnudos delante de la presencia de Dios, hermanos, sino que estemos cubiertos. Amén. Que estemos cubiertos, que no lleguemos a Él, que no tengamos, ¿verdad?, cómo poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Bueno, pues entonces, algo más que quiero compartirles en esta celebración, que en unos momentos más vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a tomar los alimentos, vamos a compartir algunos elementos. Usted sabe que la Biblia habla de alimentos simbólicos, y que los alimentos tienen una conexión espiritual muy interesante, y que nosotros vamos aprendiendo, porque así el Señor nos enseñó, así Yeshua el Mesías nos lo mostró cuando tomamos pan y vino y otras cosas más. Amén. El día del Señor vendrá. El día del Señor grande y poderoso vendrá. Yo te invito a que leas segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Amén. Si ustedes pueden notarlo, algunas Biblias tienen las letras negrillas de título y dice: el día del Señor vendrá. Hermanos, a esta parte de las fiestas bíblicas de otoño se le conoce como el día del Señor. Amén. Porque las figuras, las sombras, ahí están. Vamos a verlo, vamos a darle lectura. Segunda de Pedro 3, del 1 en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. El día del Señor vendrá, y hermanos,
lo dice en las fiestas de otoño. Lo dice en la fiesta de Yom Teruah, es decir, esta celebración que está de la mano, ¿ok? Que hoy estamos empezando, y que mañana, hermanos, con la ayuda del Señor, quien pueda, vamos a dar más de 100 toques de shofar, porque el día de la trompeta es escuchar el shofar, ¿ok? La instrucción más elemental es escuchar el shofar, el sonido del shofar. El sonido del shofar, lo vuelvo a repetir como lo decía, hermanos, representa y simboliza la voz del Mesías. El sonido del shofar representa y simboliza la voz del Mesías, la voz de Yeshua que te llama, la voz del Mesías que te despierta, la voz del Mesías que te dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes y ninguno tome tu corona. Amén. Es su voz a la que hay que prestar atención. Pero el día de Yom Teruah también está hablando de aquellos que duermen en el Señor, porque la final trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Aleluya. Entonces, hermanos, la segunda venida, el gran día del Señor, fuerte y poderoso y terrible, descrito aquí en 2 de Pedro 3, tiene que ver, hermano, con este acontecer. Primero los muertos en Cristo. Amén. Y no va a acontecer lo otro si no sucede primero esto. Pablo lo dice en Tesalonicenses 4:13 en adelante. Primero los muertos en Cristo resucitarán al sonido de, a la voz de, es el Señor que llama. Y luego nosotros, los que habremos quedado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen con Él voy a estar? Allí voy a estar y voy a estar en su presencia. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con la resurrección. Yom Teruah tiene que ver con la resurrección. Lo que va a acontecer en esa gloriosa segunda venida, el día del Señor. Pero también, en segundo lugar, el día de redención final, el Yom Kippur, ¿ok? El día del perdón, el día de la expiación. El día, hermanos, en que el Señor venga y todo ojo le verá. Y como dice aquí la Escritura en estos versículos, hermanos, que va a acontecer algo que va a involucrar a toda la humanidad, que va a tener que ver con todo lo que se ha dicho por el Señor acerca de todos los pueblos y las naciones. Ese día grande, poderoso, ese día temible llegará. Y dice, hermano, que llegará como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque muchos no lo están esperando, porque muchos ya tienen por retrasada su venida, porque muchos ya están dudando si Dios cumplirá su promesa. Pero Dios es fiel a su palabra y cumplirá su promesa. Amén. Que habrá de acontecer, ¿qué? Un juicio. Porque si la humanidad fue juzgada por medio de agua en el cataclismo, en el diluvio, ahora dice el apóstol Pedro que tiene el Señor reservado un tiempo en el que ahora será por fuego, un juicio, hermano. Y la gente está pensando todavía si será o no será, pero si las señales ya han sido dadas, hermanos, ya las señales han sido dadas. Y si a veces lo poquito que vivimos o está sucediendo, que puede ser también mucho, nos hace pensar, hermanos, y nos hace temer, ahora ¿qué será esto, hermanos? Que va a acontecer y no tardará. No hay que tomar por tardanza su venida. Y vean cómo nos llama el apóstol aquí, ¿verdad? Dice el día del juicio. Eso es, hermanos, el día del Señor. Y esto es lo que tiene que ver con la enseñanza central de Rosh Hashanah y Yom Teruah. Es que hay un día del juicio. Es que hay un día del juicio. Pero, hermano, este día de juicio está reservado para el que no tiene temor de Dios, para el que no espera al Mesías, para el que está lejos de Él como ladrón en la noche. Pero para nosotros no. Amén. ¿Por qué para nosotros no? Porque nosotros tenemos lámpara tenemos aceite en nuestra lámpara. Amén.
Estamos preparados, somos como esas vírgenes prudentes, sensatas, cuando se oye la voz del novio que dice: ya viene el novio, ya viene el novio, ya viene, ya viene, ya viene. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos, hermanos? El novio ya viene, y esa es la voz que se oye: ya viene. Despierta, despierta. Eso es lo que tiene que ver con el impacto espiritual de escuchar el sonido del shofar. ¿No les parece un sonido que se impone? Un sonido estruendoso, así fuerte. Este sonido, porque el novio ya viene. Hay que estar preparados. No durmamos como los demás, sino que estemos despiertos, porque si dormimos como los demás, nos va a llegar como ladrón en la noche. Amén. Sí, no lo esperas, estás dormindo, no, pero si tú estás velando y tú estás despierto y tú estás atento a todas las cosas que Dios está diciendo, entonces no te va a encontrar a ti dormido, tú vas a estar despierto. Diga conmigo: voy a estar despierto. Amén. Y miren también como dice el verso 9, ¿verdad? El Señor no retarda su venida, porque no quiere que nadie perezca. En este Rosh Hashanah, en este tiempo en el que Dios va a decidir, Él no quiere que se pierda nadie, no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan ¿a qué? La llave, lo que abre la puerta, el arrepentimiento, hermanos, porque lo que se ha hecho, hecho está. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a estar reconciliados con Dios? Con arrepentimiento. Arrepentimiento va más allá de sentir culpa. Arrepentimiento va más allá de tener remordimiento de conciencia. Arrepentimiento va más allá de eso. Arrepentimiento es cambiar. Y ese es el mensaje de Rosh Hashanah, de hacer una introspección y revisar tu condición de tu vida, y cuánto puede ser mejor tu vida, y cómo puedes alcanzar tú mismo ser la mejor versión de ti mismo, y ser mejor delante de Dios, y ser mejor persona, y ser mejor familia, y ser mejor hermano, ser mejor creyente. Esto es algo que podemos conseguir, hermanos, y que Dios también espera que nosotros logremos. Amén. Muy bien, concluyo, hermanos, los tres eventos del día del Señor. El día del Señor no es de un día solamente, de 24 horas. Está hablando de un tiempo, está hablando de algo marcado en la historia de la humanidad, que tiene que ver con, ¿verdad?, la resurrección de los muertos, que tiene que ver con la redención final, cuando todos los hombres en la tierra reconozcan que Dios es el Señor. ¿Ok? Que Él es el amo del universo, el dueño de este mundo, y Él hizo todas las cosas y Él nos creó. Y lo tercero, hermanos, es cuando llegue este día de reposo. Esto que es la fiesta de los tabernáculos, que también está por venir, y que habla, hermanos, de ese reposo preparado por venir para el pueblo de Dios. ¿Ok? Es ese tiempo maravilloso, ese milenio, esa era de paz y de justicia, y que siempre hemos anhelado. ¿Ok? Entonces, hermanos amados, el día del Señor vendrá, y vendrá en esa manera. Será un día, ¿verdad?, de juicio, pero será también, hermanos, el inicio de ese tiempo maravilloso donde Cristo reinará. Dice Apocalipsis: 1000 años reinaremos con Él, y seremos reyes y sacerdotes. Amén, amén, amén. ¿Están preparados para eso? Amén. Tenemos que vivir con esta esperanza, hermanos, ¿sí? Y apresurándonos, porque ese día vendrá. Pónganse de pie, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias sean dadas a Dios, porque ese día llegará, hermanos, y vale la pena ser fiel al Señor.